El sol caía despiadado sobre el pueblo de Santa Cruz del Valle, un pequeño lugar perdido entre los cerros áridos y los campos resecos del norte de México. En ese rincón olvidado del mundo, donde la tierra agrietada parecía gritar de sed y los nopales se aferraban a la vida con sus espinas, vivía doña María, una mujer de 65 años que llevaba sobre sus hombros encorvados el peso de toda una existencia de sacrificios, lágrimas y un dolor tan profundo que ninguna palabra podría describirlo con justicia. Su hogar era una construcción humilde, levantada con adobe y techo de lámina que durante el día se calentaba como si fuera un horno, haciendo que el interior de aquella pequeña vivienda se volviera casi insoportable. Las paredes descarapeladas y agrietadas contaban en silencio la historia de décadas de lucha, de privaciones, de noches en vela preguntándose cómo conseguiría el alimento del día siguiente. Pero doña María nunca se rindió. Nunca dejó de levantarse cada madrugada con la esperanza en el corazón, aunque éste estuviera lleno de heridas que sangraban en silencio. Todos los días, sin falta, doña María se levantaba a las 4 de la mañana, cuando las estrellas todavía brillaban en el cielo oscuro y el frío de la madrugada hacía que su cuerpo temblara bajo el rebozo gastado que la cubría. Se dirigía al lavadero de piedra que estaba en el patio trasero de la casa de doña Socorro, su vecina, quien le permitía usar el agua para lavar la ropa de otras familias del pueblo. Sus manos, curtidas por el trabajo y llenas de callos y heridas que nunca terminaban de sanar, tallaban cada prenda con una dedicación y un esmero que solo una mujer de fe inquebrantable podía tener. Cada camisa, cada pantalón, cada sábana era lavada como si fuera lo más importante del mundo, porque para doña María aquel trabajo no era solo un medio para ganar unas monedas, era su manera de mantener viva la dignidad, de demostrar que a pesar de la pobreza, ella seguía siendo una mujer trabajadora, honrada y llena de amor por la vida que Dios le había dado. Por cada carga de ropa que lavaba, doña María recibía apenas 30 o 40 pesos. Una cantidad tan pequeña que apenas alcanzaba para comprar los frijoles, el arroz, las tortillas y algún chile con los que preparaba la comida del día. No había lujos en su mesa, no había abundancia ni variedad, pero lo poco que tenía lo compartía con amor, especialmente con su hijo Rafael, aquel muchacho de 28 años que se había convertido en la cruz más pesada que ella tenía que cargar, más dolorosa que la pobreza, más difícil de soportar que el cansancio del cuerpo. Rafael había sido un niño dulce, de esos que llenan el corazón de una madre con su risa cristalina y sus abrazos sinceros. Doña María recordaba con nostalgia aquellos días en que su hijo corría por los campos polvorientos persiguiendo mariposas, en que se acurrucaba junto a ella para escuchar las historias que ella le contaba antes de dormir, en que le pedía su bendición todas las noches y le decía cuánto la quería. Pero algo había cambiado con el paso de los años. Algo oscuro y terrible se había instalado en el corazón de Rafael, transformándolo en un hombre lleno de rencor, de vergüenza y de una crueldad que partía el alma de su madre en pedazos cada vez más pequeños. Rafael trabajaba como ayudante en un taller mecánico en el pueblo vecino, un trabajo duro y mal pagado que apenas le daba para vivir. Sin embargo, todo el dinero que ganaba lo gastaba en alcohol y en apuestas, en salidas con sus amigos y en cosas que no tenían ningún valor real. Nunca, ni una sola vez, le había dado un peso a su madre para ayudar con los gastos de la casa. Al contrario, se comportaba como si doña María le debiera algo, como si ella fuera culpable de la pobreza en la que vivían, como si el hecho de ser humilde y trabajadora fuera motivo de vergüenza y no de orgullo. Cada vez que llegaba a casa, lo hacía con el ceño fruncido y las palabras llenas de veneno. Cada vez que miraba a su madre, lo hacía con desprecio, como si ella fuera menos que nada, como si no mereciera ni siquiera el aire que respiraba. Y doña María, con el corazón destrozado, soportaba todo en silencio, sin quejarse, sin defenderse, solo orando en voz baja para que Dios le devolviera al hijo que había perdido. Una tarde, cuando Rafael llegó a casa después de haber trabajado todo el día bajo el sol implacable, entró por la puerta principal gritando con aquella voz áspera y desagradable que ya se había vuelto tan común en aquella casa. «Madre, ¿dónde está mi comida?», gritó sin siquiera saludar, sin preguntar cómo había estado ella, sin mostrar el más mínimo interés por su bienestar. Doña María, que estaba terminando de preparar la cena en la pequeña estufa de gas que apenas funcionaba, se apresuró a servirle un plato de frijoles refritos con tortillas y un poco de arroz blanco que había cocinado con todo el amor que su corazón podía dar. «Ya está lista, hijo mío. Acabo de hacer unos frijolitos con arroz», respondió ella con voz temblorosa, tratando de ocultar el miedo que sentía cada vez que él estaba cerca.
Rafael miró el plato que su madre había puesto frente a él en la mesa desvencijada de madera, y sin decir una palabra, lo empujó con violencia, haciendo que la comida se desparramara por todo el suelo de cemento, las tortillas rodando por el piso sucio, los frijoles manchando las paredes, el arroz esparciéndose como si fuera confeti. Los pedazos del plato de cerámica se hicieron añicos, y doña María se encogió en una esquina, cubriendo su rostro con las manos arrugadas, anticipando lo que vendría después. «¿Usted cree que yo soy un perro para comer esta porquería?», gritó Rafael con rabia, acercándose a su madre con los puños apretados y la mirada llena de odio. «Mírese bien, mujer inútil y vieja, una madre pobre y sin ningún valor, que no puede darle nada bueno a su hijo. Me da vergüenza andar por ahí sabiendo que mi madre es una simple lavandera miserable, una mujer que no tiene ni para comer decentemente». Cada palabra que salía de la boca de Rafael era como un látigo que golpeaba el corazón de doña María, desgarrando poco a poco lo que quedaba de esperanza en su alma. Las lágrimas brotaban de sus ojos cansados, recorriendo las arrugas profundas de su rostro. Pero ella no respondía, nunca respondía, porque a pesar de todo, a pesar del dolor insoportable, ella seguía amando a su hijo con un amor que solo una madre puede entender. «Perdóname, hijo mío, es todo lo que puedo darte», susurró ella con la voz quebrada, mientras las lágrimas seguían cayendo sin control. Rafael no siempre había sido así. Doña María lo sabía bien. Recordaba al niño tierno que había crecido en sus brazos, al jovencito que la ayudaba con las tareas del hogar, al muchacho que soñaba con tener un futuro mejor para ambos. Pero la vergüenza de la pobreza había ido creciendo dentro de él como un tumor maligno, hasta convertirlo en un hombre amargado, resentido y cruel. Los días pasaban arrastrándose como un suplicio interminable para doña María. Cada amanecer traía consigo la misma rutina de dolor y humillación. Cada noche terminaba con lágrimas silenciosas y oraciones desesperadas. Rafael estaba cada vez peor. El alcohol lo había atrapado en sus garras y su violencia aumentaba día con día. Las marcas moradas en los brazos de doña María eran cada vez más evidentes, pero ella las escondía con blusas de manga larga, avergonzada de que los vecinos descubrieran lo que estaba viviendo en el interior de aquella casa, que debería haber sido un hogar lleno de amor. Doña Lupita, su vecina más cercana y amiga de toda la vida, sospechaba lo que estaba pasando. Veía a doña María salir todas las madrugadas con los ojos hinchados de tanto llorar, con el cuerpo encorvado y la mirada perdida, como si estuviera cargando sobre sus hombros todo el sufrimiento del mundo. «María, hija mía, ¿por qué no denuncias a ese muchacho? Esto no es manera de tratar a una madre», le decía doña Lupita con preocupación genuina en su voz, tomando las manos temblorosas de su amiga entre las suyas. «No, Lupita, él es mi hijo. Es solo una etapa difícil que está pasando. Dios va a tocar su corazón. Lo sé en mi alma», respondía doña María, aferrándose a su fe con la misma fuerza con la que una persona que se está ahogando se aferra a una tabla de madera en medio del océano. Su fe era lo único que la mantenía de pie, lo único que le daba fuerzas para soportar otro día, otra humillación, otro golpe. Pero llegó un día en el que hasta la fe más inquebrantable de doña María fue puesta a prueba de la manera más cruel y dolorosa que se pueda imaginar. Era un miércoles por la tarde, día de mercado en el pueblo. Doña María había logrado juntar 20 pesos haciendo algunos trabajos extra, lavando ropa hasta altas horas de la noche, planchando algunas camisas para las familias más acomodadas del lugar. Con ese dinero fue al mercado con la ilusión en el corazón, porque ese día era el cumpleaños de Rafael, y ella, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todas las humillaciones y golpes, quería celebrar el día en que su hijo había llegado al mundo. Quería demostrarle que su amor de madre era más fuerte que cualquier cosa. Compró un pedazo pequeño de carne de res, algunos jitomates, cebollas, chiles, y hasta consiguió que doña Lupita le prestara un pastelito sencillo que había sobrado de una celebración familiar. Doña María pasó toda la tarde cocinando con el mismo amor con el que había cuidado a Rafael cuando era un bebé, preparando cada platillo con la esperanza de que aquella comida especial tocara el corazón endurecido de su hijo, de que recordara los días en que eran felices a pesar de la pobreza, de que volviera a ser el niño dulce que ella había criado. Cuando Rafael llegó a casa, ya había anochecido por completo. La luna llena iluminaba tímidamente las calles polvorientas del pueblo, y las estrellas brillaban en el cielo como pequeños diamantes incrustados en terciopelo negro.
Rafael venía caminando con paso tambaleante, claramente bajo los efectos del alcohol, con los ojos inyectados de sangre y el aliento apestando a tequila barato. «Hijo mío, hice una comida especial para ti. Hoy es tu día, tu cumpleaños», dijo doña María con una sonrisa tímida en el rostro arrugado, con la esperanza brillando en sus ojos cansados, esperando ver aunque fuera un destello de gratitud en la mirada de su hijo. Rafael miró hacia la mesa donde su madre había dispuesto cuidadosamente la comida. Vio los platos sencillos pero preparados con tanto amor. Vio el pastelito pequeño con una velita encendida que parpadeaba suavemente, y en lugar de emocionarse, en lugar de agradecer, explotó en una furia terrible y descontrolada. «Usted cree que yo soy un niño pequeño, madre. Piensa que con un pastelito miserable va a cambiar algo entre nosotros», gritó Rafael con una violencia que hizo temblar las paredes de aquella casa humilde. Con un movimiento brusco y lleno de rabia, volteó la mesa de un golpe brutal. La comida que doña María había preparado con tanto amor se desparramó por todo el piso de cemento. Los platos se hicieron pedazos con un ruido desgarrador. El pastelito rodó por el suelo sucio y la velita se apagó, dejando solo un hilo de humo que subía lentamente hacia el techo como si fuera el alma de doña María abandonando su cuerpo destrozado. Doña María quiso contener las lágrimas, quiso ser fuerte como tantas otras veces, pero esta vez no pudo. El llanto brotó de lo más profundo de su ser. Sollozos desgarradores que sacudían todo su cuerpo frágil y cansado. «¿Por qué me odias tanto, hijo mío? ¿Qué te hice yo para que me trates de esta manera tan cruel? Yo solamente quería darte cariño. Quería celebrar tu vida», susurró ella entre lágrimas, con la voz rota por el dolor más profundo que había sentido en toda su existencia. La respuesta de Rafael fue un golpe en el rostro de su madre, una bofetada tan fuerte que el sonido resonó en toda la casa como un disparo en la noche silenciosa. Doña María cayó al suelo de inmediato, golpeándose la cabeza contra la esquina afilada de la pared de adobe. La sangre comenzó a brotar de una herida en su frente, manchando su rostro arrugado, su cabello cano, su vestido gastado. Rafael miró a su madre tirada en el piso, sangrando, rodeada de la comida destruida y los pedazos de loza rota. Y por un instante muy breve, algo en su interior pareció despertar. Un destello de humanidad. Una chispa de conciencia que le hizo darse cuenta de la monstruosidad de lo que acababa de hacer. Pero ese momento pasó rápidamente y Rafael simplemente se dio media vuelta, salió por la puerta y la dejó allí. Sola con su dolor, su sangre y su corazón completamente destrozado en 1000 pedazos. Doña María se quedó tirada en el suelo durante varios minutos, tal vez horas. No lo sabía con certeza porque el dolor era tan intenso que había perdido la noción del tiempo. La sangre seguía brotando de su frente, manchando el piso de cemento, mezclándose con los frijoles y el arroz desparramados, con los pedazos del pastel que había conseguido con tanto esfuerzo. A su alrededor estaba toda la evidencia de su amor rechazado, de su sacrificio despreciado, de su corazón pisoteado una vez más. Pero incluso en ese momento de absoluta desesperación, en ese instante en el que cualquier persona habría perdido toda esperanza y toda fe, doña María reunió las pocas fuerzas que le quedaban. Se arrastró hasta su pequeño cuarto. Se arrodilló con dificultad frente a la cama desvencijada, levantó la mirada hacia el crucifijo sencillo que colgaba de la pared agrietada, y comenzó a orar con el fervor de quien sabe que solo Dios puede hacer lo imposible. Señor Jesús, Dios mío y Padre Celestial, yo sé que tú nunca me abandonas, sé que todo lo que está pasando tiene un propósito que mi mente no puede comprender, pero te suplico con toda mi alma, con todo mi corazón destrozado, salva a mi hijo, quita ese odio terrible de su corazón, arranca esa amargura que lo está consumiendo poco a poco. Comenzó a orar doña María con voz temblorosa, mientras las lágrimas seguían cayendo sin cesar por su rostro ensangrentado. Yo puedo soportar todo, Señor. Puedo aguantar cualquier sufrimiento, cualquier dolor, cualquier humillación. Pero por favor, te lo ruego desde lo más profundo de mi ser, salva a mi niño. Él no nació así. Tú lo sabes mejor que nadie. Devuélveme a mi hijo. Devuélveme al muchacho dulce y bondadoso que yo crié con tanto amor. No permitas que se pierda para siempre en la oscuridad. No dejes que el demonio se apodere completamente de su alma. Si es necesario que yo sufra más para que él se salve, aquí estoy, dispuesta a soportar lo que sea, pero por favor, no lo abandones. Las oraciones de doña María se extendieron durante toda la noche. No se levantó del suelo para limpiar la sangre que seguía manchando su rostro, no se preocupó por recoger la comida desparramada ni los platos rotos, no pensó en vendar su herida ni en aliviar su dolor físico.
Solo oró, oró y oró sin descanso, poniendo toda su fe, toda su esperanza y todo su amor de madre en las manos misericordiosas de Dios, confiando plenamente en que Él tenía el poder de cambiar lo que parecía imposible de cambiar, de sanar lo que parecía imposible de sanar, de transformar a su hijo en el hombre de bien que ella sabía que podía ser. Mientras tanto, Rafael caminaba sin rumbo fijo por las calles oscuras y solitarias de Santa Cruz del Valle. Sus pasos eran inseguros, no solo por el efecto del alcohol que corría por sus venas, sino también por la confusión que comenzaba a apoderarse de su mente. Por primera vez en muchos años, algo dentro de él lo estaba incomodando de una manera que no podía explicar ni ignorar. Era como si una vocecita diminuta en algún rincón olvidado de su conciencia estuviera tratando de hacerse escuchar por encima del ruido del odio y el resentimiento que habían dominado su vida durante tanto tiempo. Siguió caminando hasta llegar a un camino de terracería que conducía hacia las afueras del pueblo, hacia los campos abiertos donde solo había silencio, oscuridad y la inmensidad del cielo estrellado que se extendía sobre él como un manto infinito. La luna llena brillaba con una intensidad particular esa noche, iluminando el camino polvoriento y proyectando sombras alargadas de los nopales y los mezquites que crecían a los lados del sendero. El silencio del campo era profundo, interrumpido solamente por el canto lejano de los grillos y el croar de algunas ranas en los charcos de agua que habían quedado de las últimas lluvias escasas. Rafael se detuvo en medio del camino, respirando con dificultad, sintiendo que su pecho se oprimía con una mezcla de emociones contradictorias que no lograba comprender. De repente, sin ninguna explicación lógica, sintió un viento extraño y diferente. No era el viento caliente y seco del desierto al que estaba acostumbrado, sino una brisa suave, fresca y delicada, que acarició su rostro sudoroso y le trajo un aroma dulce de flores que nunca antes había percibido en aquel lugar árido y desolado. Rafael se detuvo completamente, sintiendo que todos sus sentidos se ponían en alerta. Miró a su alrededor tratando de encontrar una explicación para aquel fenómeno tan inusual, pero no vio nada fuera de lo común. Entonces, sus ojos captaron algo que hizo que su corazón comenzara a latir con fuerza inusitada. Una luz había comenzado a brillar en medio del camino, a unos metros de distancia de donde él estaba parado. Al principio pensó que podían ser los faros de algún vehículo que se acercaba, pero rápidamente se dio cuenta de que aquella luz era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Era una luz dorada, brillante, pulsante, que parecía tener vida propia, que crecía y se expandía lentamente, iluminando todo a su alrededor con un resplandor cálido y reconfortante. Rafael intentó moverse, quiso correr, quiso alejarse de aquella visión inexplicable que desafiaba toda lógica y toda razón, pero descubrió con terror que sus piernas no le respondían, que sus pies parecían estar clavados en la tierra seca, como si fueran raíces de un árbol antiguo. Su cuerpo entero comenzó a temblar, no de frío sino de un miedo profundo y primordial, que nace cuando el ser humano se encuentra frente a algo que está más allá de su comprensión, más allá de su mundo conocido y seguro. La luz siguió creciendo, haciéndose cada vez más intensa, cada vez más brillante, hasta que de su centro emergió una figura que comenzó a tomar forma lentamente, materializándose ante los ojos atónitos de Rafael, como si estuviera cruzando una frontera invisible entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. Era un hombre de estatura considerable, vestido con una túnica blanca que brillaba con su propia luz interior, tan pura y tan limpia, que parecía estar hecha de luz solidificada más que de tela. Su rostro era de una belleza indescriptible, lleno de una paz y una serenidad que Rafael nunca había visto en ningún ser humano. Sus ojos eran profundos como el océano más antiguo, llenos de una sabiduría infinita y de un amor tan intenso que Rafael sintió que podían ver directamente dentro de su alma, que podían leer cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus secretos, cada una de sus acciones, tanto las buenas como las malas. Aquellos ojos lo miraban con una compasión infinita, sin juicio, sin condena, solo con un amor puro que Rafael no merecía pero que estaba siendo ofrecido gratuitamente. Rafael sintió que sus rodillas se doblaban involuntariamente, que su cuerpo caía hacia adelante hasta quedar arrodillado sobre el camino polvoriento, con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte, que parecía que iba a salirse de su pecho. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera controlarlas, lágrimas que no eran solo de miedo sino también de algo más profundo, algo que él no había sentido en muchos años. Tal vez nunca en su vida adulta.
La figura se acercó lentamente hacia él, sus pies descalzos apenas tocando el suelo, como si flotara sobre la tierra seca del camino. Cuando estuvo suficientemente cerca, habló, y su voz era como una sinfonía de 1000 instrumentos celestiales tocando al mismo tiempo. Era como el murmullo de un río cristalino, como el canto de los ángeles, como la voz del amor mismo hecho sonido. Rafael, hijo mío, dijo la figura con una ternura infinita que contrastaba dramáticamente con el terror que Rafael sentía en ese momento. ¿Por qué has elegido el camino de la oscuridad cuando la luz estaba siempre a tu disposición? ¿Por qué has permitido que el odio y el resentimiento se apoderen de tu corazón y lo conviertan en piedra? Rafael no podía hablar. Su garganta estaba completamente cerrada. Su lengua parecía haberse vuelto de plomo. Solo podía mirar hacia arriba, hacia aquel ser de luz que lo observaba con una mezcla de amor y tristeza infinita. «Yo sé quién es usted», finalmente logró susurrar Rafael con voz temblorosa y quebrada. «Usted es Jesús. Usted es el Hijo de Dios». La figura sonrió con una dulzura infinita, una sonrisa que contenía todo el amor del universo, todo el perdón del cielo, toda la misericordia que Dios tiene reservada para sus hijos que se han extraviado del camino. «Sí, Rafael, soy yo. Soy el que murió en la cruz por ti, por tu madre, por toda la humanidad. Soy el que nunca te ha abandonado aunque tú te hayas alejado de mí», respondió Jesús, con aquella voz que penetraba hasta lo más profundo del alma. «He venido hasta ti esta noche porque las oraciones de tu madre han llegado hasta el trono del Padre Celestial, porque sus lágrimas han movido el corazón de Dios, porque su fe inquebrantable ha abierto las puertas del cielo para que yo pudiera venir a buscarte antes de que sea demasiado tarde para tu alma inmortal». Rafael comenzó a llorar con más intensidad. Sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Lágrimas amargas que brotaban de un lugar muy profundo dentro de él. Un lugar que había mantenido cerrado y oculto durante tantos años. «Yo no merezco que usted venga a buscarme, Señor. Yo soy un hombre terrible, soy el peor de los hijos. He golpeado a mi propia madre, la he humillado, la he hecho sufrir de maneras que no tienen perdón», gimió Rafael con la voz quebrada por el dolor y el arrepentimiento que comenzaba a inundar su corazón como un río desbordado. Jesús se arrodilló junto a él en el camino polvoriento y puso su mano sobre el hombro tembloroso de Rafael. El contacto de aquella mano divina fue como una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo, pero no era una electricidad que causara dolor, sino todo lo contrario. Era una energía de amor puro, de paz infinita, de sanación profunda que comenzó a fluir desde el corazón de Jesús hacia el corazón destrozado de Rafael. «Todos mis hijos merecen una oportunidad de redención, Rafael. Ningún pecado es tan grande que no pueda ser perdonado si hay un arrepentimiento verdadero y sincero», dijo Jesús, mirándolo directamente a los ojos con aquella mirada penetrante que parecía iluminar todos los rincones oscuros de su alma. «Pero necesito que entiendas algo muy importante, algo que cambiará tu vida para siempre si lo aceptas en tu corazón. Tu madre no es pobre, Rafael. Ella es la mujer más rica que existe en este pueblo y en muchos pueblos más». Rafael levantó la mirada confundido, sin entender lo que Jesús estaba diciendo. «¿Cómo puede decir eso, Señor? Mi madre no tiene nada. Vive en la miseria más absoluta. Se pasa la vida lavando ropa ajena por unas monedas miserables. No tiene ni siquiera ropa decente que ponerse», murmuró Rafael con voz temblorosa. Jesús sonrió nuevamente con aquella ternura infinita y comenzó a hablar con voz pausada, como un maestro que enseña a su discípulo las verdades más importantes de la vida. La riqueza verdadera no se mide en monedas de oro, en billetes de papel, en casas lujosas o en automóviles costosos, Rafael. La riqueza verdadera se mide en amor, en fe, en sacrificio, en la capacidad de perdonar incluso a quien te ha herido más profundamente. Tu madre es rica porque tiene un corazón lleno de amor incondicional, porque tiene una fe que mueve montañas, porque tiene la capacidad de seguir amándote a pesar de todo el daño que le has causado. Ella es rica porque cada noche, en lugar de maldecirte o de desear tu muerte, se arrodilla ante mi cruz y ora por tu salvación, pidiéndome que te transforme, que te salve, que te devuelva al camino correcto. Jesús hizo una pausa y con un gesto de su mano, el aire frente a ellos comenzó a brillar con una luz suave y cálida, como si fuera una pantalla invisible, donde comenzaron a proyectarse imágenes del pasado, escenas de la vida de Doña María que Rafael nunca había visto o que había olvidado por completo. Rafael vio a su madre cuando era una mujer joven, bella y llena de vida, trabajando en el campo bajo el sol abrasador para poder alimentarlo cuando él era apenas un bebé.
La vio cosiendo ropa a la luz de una vela durante toda la noche, para poder comprarle sus primeros zapatos. La vio caminando kilómetros bajo la lluvia para llevarle medicina cuando él estuvo enfermo de gravedad siendo un niño pequeño. La vio rechazando la propuesta de matrimonio de un hombre que la quería y que tenía dinero, porque ese hombre no aceptaba a Rafael y ella jamás lo abandonaría. Vio todas las veces que ella pasó hambre para que él pudiera comer. Todas las noches que ella no durmió para cuidarlo cuando estaba enfermo. Todas las lágrimas que ella derramó cada vez que él la humillaba o la golpeaba. Vio el amor infinito en los ojos de su madre, incluso en los peores momentos, incluso cuando él era más cruel con ella. Vio su fe inquebrantable, sus oraciones constantes, su esperanza de que algún día él cambiaría. Y entonces Rafael comprendió con una claridad absoluta y devastadora la magnitud del tesoro que había estado despreciando todos estos años, la enormidad del amor que había estado rechazando, la profundidad del sacrificio que había estado ignorando. El dolor de esa comprensión fue tan intenso que Rafael se dobló sobre sí mismo, cayendo rostro en tierra, sollozando con un dolor más profundo que cualquier dolor físico que hubiera experimentado jamás. «Yo soy un monstruo, Señor. Soy peor que un animal», murmuró Rafael con la cara pegada al polvo del camino. «¿Cómo pude ser tan ciego, tan cruel, tan ingrato con la única persona que realmente me ha amado incondicionalmente en este mundo?» Jesús lo ayudó a levantarse con gentileza infinita, limpiando el polvo de su rostro con sus manos divinas. «No eres un monstruo, Rafael. Eres un hijo de Dios que se perdió en el camino, que dejó que el orgullo, la vergüenza y el resentimiento nublaran su visión y endurecieran su corazón. Pero yo he venido a ofrecerte algo que ningún dinero puede comprar, ningún poder puede otorgar y ningún ser humano puede dar. Te ofrezco una nueva oportunidad. Te ofrezco la posibilidad de comenzar de nuevo, de transformarte en el hombre que estás destinado a ser, en el hijo que tu madre siempre supo que podía ser». Rafael levantó la mirada hacia Jesús, sus ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar, su rostro desfigurado por el dolor y el arrepentimiento. «¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué debo hacer para reparar todo el daño que he causado? ¿Para ser digno del amor de mi madre? ¿Para merecer su perdón?», preguntó con voz desesperada. Jesús le tomó las manos con firmeza, con amor, con la autoridad de quien tiene el poder de cambiar destinos y transformar vidas. «Primero debes arrepentirte verdaderamente de todo lo que has hecho, no solo con palabras, sino con el corazón. Debes pedir perdón a tu madre con humildad genuina, arrodillándote ante ella como te has arrodillado ante mí esta noche. Debes honrarla, cuidarla, amarla como ella merece ser amada. Debes transformar tu vida completamente, alejándote del alcohol, de las malas compañías, de todo lo que te ha alejado del camino correcto». Jesús continuó hablando con aquella voz que era música celestial para los oídos de Rafael. «Pero hay algo más importante todavía, Rafael. No debes hacer todo esto solamente por obligación o por miedo al castigo divino. Debes hacerlo por amor genuino, por gratitud sincera, por el deseo profundo de ser mejor persona. Debes entender que tu madre no necesita cosas materiales para ser feliz. Ella no necesita riquezas ni lujos. Lo único que ella necesita, lo único que ha necesitado siempre, es tu amor, tu respeto, tu gratitud. Ella necesita recuperar al hijo que perdió. Necesita volver a ver en tus ojos el cariño que solía haber allí cuando eras niño. Necesita escuchar de tu boca palabras de amor y no de desprecio». Rafael asintió con la cabeza, sintiendo que algo profundo estaba cambiando dentro de él. Algo fundamental se estaba transformando en su alma. «Lo haré, Señor. Lo juro por todo lo sagrado, por su santa cruz, por su sangre preciosa derramada por mí. Cambiaré completamente mi vida. Seré el hijo que mi madre merece. Seré el hombre que usted quiere que sea», dijo Rafael con una determinación que nacía de lo más profundo de su ser transformado. Jesús sonrió ampliamente y esa sonrisa iluminó toda la noche como si 1000 soles hubieran salido al mismo tiempo. «Yo sé que cumplirás tu promesa, Rafael, porque he visto tu corazón y sé que ahora está verdaderamente arrepentido. Pero recuerda siempre esto, el camino de la transformación no es fácil. Habrá momentos de tentación, habrá días difíciles en los que el antiguo Rafael querrá volver a tomar control. En esos momentos, recuerda esta noche, recuerda este encuentro, recuerda el amor de tu madre y recuerda que yo estaré siempre contigo, guiándote, fortaleciéndote, ayudándote a ser mejor cada día». Jesús comenzó a retroceder lentamente, su figura empezando a hacerse más translúcida, más etérea.
como si estuviera comenzando a regresar a la dimensión celestial de donde había venido. Ahora ve, Rafael. Ve con tu madre, pídele perdón, abrázala, cúrala, ámala, y comienza tu nueva vida como un hombre nuevo, nacido de nuevo en mi amor y en mi misericordia. Espere, Señor. No se vaya todavía, gritó Rafael extendiendo sus manos hacia la figura que se desvanecía. ¿Cómo sabré que esto no fue solo un sueño? Una alucinación causada por el alcohol. ¿Cómo sabré que usted realmente estuvo aquí esta noche? Jesús, que ya era casi invisible, habló por última vez con aquella voz que resonó en el corazón de Rafael como una campana de oro. Lo sabrás por los frutos que darás, Rafael. Tu transformación será la prueba viviente de que yo estuve aquí. Tu amor hacia tu madre será el testimonio de mi presencia. Tu nueva vida será el milagro que demostrará a todos que los encuentros divinos son reales y que ningún corazón está tan perdido que no pueda ser encontrado y salvado. La luz se desvaneció completamente y Rafael se encontró solo nuevamente en el camino oscuro, bajo la luz de la luna llena y las estrellas brillantes. Pero ya no era el mismo hombre que había llegado allí hace apenas una hora. Algo fundamental había cambiado en su interior, algo que nunca podría ser deshecho. Se levantó del suelo con las piernas temblorosas, limpió las lágrimas de su rostro y comenzó a correr hacia su casa, hacia su madre, con el corazón lleno de un amor y un arrepentimiento tan profundos que sentía que su pecho iba a explotar. Cuando Rafael llegó a la casa, encontró la puerta entreabierta como la había dejado. Entró corriendo y lo que vio le partió el corazón en 1000 pedazos más pequeños. Su madre seguía arrodillada junto a su cama, con el rostro manchado de sangre seca, con las manos juntas en oración, con los labios moviéndose en susurros de súplicas al cielo. Alrededor de ella todavía estaba toda la comida desparramada, los platos rotos, el pastelito destruido, toda la evidencia de su crueldad, de su maldad, de su ingratitud monstruosa. Rafael cayó de rodillas en la entrada del cuarto, incapaz de dar un paso más, paralizado por la vergüenza, el dolor y el arrepentimiento que lo consumían como fuego ardiente. «Madre, mamá, perdóname, por favor, perdóname», gimió Rafael con voz desgarrada, arrastrándose de rodillas por el piso sucio hasta llegar donde estaba su madre. Doña María escuchó la voz de su hijo y giró lentamente la cabeza, confundida, sin poder creer lo que estaba escuchando. Por primera vez en muchos años, vio lágrimas genuinas en los ojos de Rafael, vio dolor verdadero en su rostro, vio arrepentimiento sincero en cada línea de su expresión. «Hijo mío, ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió?», susurró ella con voz temblorosa, olvidando instantáneamente su propio dolor, su propia herida, su propio sufrimiento, porque el instinto maternal es más fuerte que cualquier cosa. Rafael tomó las manos de su madre entre las suyas, esas manos callosas y heridas que habían trabajado toda una vida por él, esas manos que lo habían acariciado cuando era niño, esas manos que nunca se levantaron para defenderlo de él mismo, sino solo para orar por su salvación. «Perdóname, madre, perdóname por todo, por cada golpe, por cada insulto, por cada lágrima que te hice derramar, por cada noche que pasaste llorando por mi culpa», suplicó Rafael sollozando inconsolablemente. «Soy el peor hijo que ha existido jamás en la historia del mundo. No merezco tu perdón, no merezco tu amor, pero te lo pido de rodillas, con el corazón destrozado, con el alma completamente arrepentida. Perdóname, madre, dame la oportunidad de ser el hijo que siempre debía haber sido». Doña María no podía creer lo que estaba escuchando, lo que estaba viendo. Durante años había orado por este momento, había suplicado al cielo que su hijo cambiara, había mantenido viva la esperanza incluso cuando todo parecía completamente perdido. Y ahora, de repente, sus oraciones estaban siendo respondidas de la manera más milagrosa posible. «Hijo mío, mi niño querido, claro que te perdono, siempre te he perdonado incluso antes de que pidieras perdón», susurró doña María con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, lágrimas que esta vez no eran de dolor, sino de una felicidad tan profunda que parecía imposible de contener. Una madre siempre perdona a sus hijos, siempre los ama sin importar lo que hagan, porque el amor de madre es un reflejo del amor infinito de Dios. Rafael abrazó a su madre con todas sus fuerzas, con toda la intensidad de su corazón transformado, y ambos lloraron juntos durante mucho tiempo, abrazados en el piso de aquel cuarto humilde, rodeados de pobreza material pero inundados de la riqueza más grande que existe, el amor verdadero, el perdón genuino, la reconciliación milagrosa. «Madre, vi a Jesús esta noche», dijo Rafael entre sollozos, separándose un poco para poder mirar a los ojos de su madre.
Él vino a buscarme, vino a salvarme, vino a mostrarme la verdad que yo había estado negando durante tanto tiempo. Me mostró todo tu sacrificio, todo tu amor, toda tu fe inquebrantable. Me hizo entender que tú eres la persona más rica del mundo, porque tienes un corazón lleno de amor puro. Doña María sonrió a través de sus lágrimas, una sonrisa tan hermosa y radiante que iluminó todo el cuarto oscuro. Yo sabía que Dios iba a responder mis oraciones, hijo mío. Nunca dejé de creer, nunca perdí la fe. Siempre supe que mi niño bueno iba a regresar a mí, dijo ella acariciando el rostro de Rafael con sus manos temblorosas. Jesús me hizo prometer que te iba a cuidar, a honrar, a amar como tú mereces, que iba a dedicar mi vida a ser el mejor hijo posible, continuó Rafael con voz llena de determinación. Y voy a cumplir esa promesa, madre. Voy a cambiar completamente mi vida. Mañana mismo voy a buscar un mejor trabajo, voy a dejar el alcohol para siempre, voy a alejarme de las malas compañías, voy a trabajar duro para que nunca más tengas que lavar ropa ajena, para que puedas descansar, para que puedas vivir con la dignidad que siempre debiste haber tenido. Los días siguientes a aquel encuentro divino fueron de transformación profunda y visible para todos los que conocían a Rafael. El joven que había sido la vergüenza del pueblo, el hijo cruel que hacía sufrir a su madre, se convirtió en un hombre completamente diferente. Dejó de beber por completo. Ni una sola gota de alcohol volvió a tocar sus labios. Se alejó de sus antiguos amigos que lo llevaban por malos caminos y comenzó a buscar la compañía de personas de bien, de hombres trabajadores y honrados que podían ser una buena influencia para él. Consiguió un trabajo mejor en un taller mecánico más grande en la ciudad, donde su dedicación y su nueva actitud le ganaron el respeto de sus compañeros y de su patrón. Por primera vez en su vida trabajaba no solo para ganar dinero para sus propios vicios, sino para llevar sustento a su hogar, para cuidar de su madre, para devolverle aunque fuera una pequeña fracción de todo lo que ella había dado por él. Rafael comenzó a levantarse temprano todas las mañanas para preparar el desayuno de su madre antes de irse a trabajar. Arreglaba las cosas rotas de la casa, pintaba las paredes descascaradas, reparaba el techo que goteaba cuando llovía. Cada noche, al regresar del trabajo, se sentaba con doña María a compartir la cena, conversando sobre el día, escuchando sus historias, valorando cada momento que pasaba con ella como el tesoro invaluable que realmente era. Y lo más importante de todo, cada noche antes de dormir, Rafael se arrodillaba junto a su cama y oraba, agradeciendo a Jesús por haberlo salvado, por haberle dado una segunda oportunidad, por no haber abandonado su alma perdida. Los vecinos del pueblo observaban esta transformación con asombro y con cierta incredulidad. Algunos pensaban que era temporal, que pronto Rafael volvería a ser el hombre cruel y violento que había sido. Pero pasaron las semanas, luego los meses, y la transformación no solo continuaba sino que se profundizaba más cada día. Un sábado por la tarde, 3 meses después de aquel encuentro divino que cambió su vida para siempre, Rafael estaba en la casa ayudando a su madre a preparar la comida, cuando escucharon un automóvil detenerse frente a la puerta de su humilde vivienda. Salió a ver de quién se trataba y encontró un vehículo elegante y costoso, del cual descendió un hombre bien vestido, con traje formal y corbata, que llevaba consigo un maletín de cuero fino. «Buenas tardes, estoy buscando al señor Rafael y a la señora María», dijo el hombre con voz educada y respetuosa, mirando a Rafael con una sonrisa amable. «Yo soy Rafael, ¿en qué puedo ayudarle?», respondió Rafael con cortesía, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. El hombre se presentó como el licenciado Martínez, abogado de una familia importante que vivía en la Ciudad de México, en la capital del país. Comenzó a contar una historia que dejó a Rafael completamente sorprendido y conmovido. Hace muchos años, cuando su señora madre era más joven y todavía tenía fuerzas para trabajar en el campo, ella salvó la vida de un niño pequeño que se estaba ahogando en el río durante la temporada de lluvias. El niño era hijo de una familia adinerada que estaba de visita en esta región por asuntos de negocios. En aquel momento, los padres del niño intentaron recompensar a su madre de muchas maneras, ofreciéndole dinero, trabajo, lo que ella necesitara, pero ella rechazó todo amablemente, diciendo que solamente había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho, que no había actuado esperando ninguna recompensa, sino simplemente porque era lo correcto. El abogado continuó explicando con voz emocionada. Esa familia nunca olvidó lo que su madre hizo. Nunca olvidó a aquella mujer humilde pero de corazón noble, que salvó lo más valioso que tenían en este mundo, la vida de su hijo. El niño que su madre salvó creció y se convirtió en un empresario muy exitoso, con negocios prósperos en toda la República.
Hace algunas semanas, a través de un pariente lejano que todavía vive en esta región, él se enteró de la situación difícil que ustedes habían estado viviendo, del sufrimiento que doña María había soportado durante tantos años. También se enteró de la transformación milagrosa que usted experimentó, señor Rafael, de cómo cambió completamente su vida y se convirtió en un hijo ejemplar. Esta historia lo conmovió profundamente en el corazón, porque él nunca olvidó que su vida existe gracias al valor y la bondad de su madre. El licenciado abrió su maletín de cuero y sacó varios documentos oficiales con sellos y firmas. Este documento, dijo mostrando el primero, es la escritura de una casa nueva ubicada en una zona mejor del pueblo, completamente pagada y registrada a nombre de la señora María. Es una vivienda digna, cómoda, con todos los servicios necesarios para que ella pueda vivir sus últimos años con la comodidad que siempre mereció pero nunca tuvo. Rafael y doña María, que había salido de la casa al escuchar voces desconocidas, se quedaron completamente mudos, sin poder creer lo que estaban escuchando, pensando que tal vez era un sueño, una ilusión, algo demasiado bueno para ser verdad. Pero el abogado continuó, mostrando otro documento. Y este otro papel es un certificado de inversión que garantiza una pensión mensual vitalicia para la señora María, una cantidad suficiente para que nunca más tenga que preocuparse por el dinero, para que nunca más tenga que trabajar lavando ropa ajena, para que pueda descansar y disfrutar de la vida con dignidad y tranquilidad. Pero eso no es todo, agregó el licenciado con una sonrisa todavía más amplia. El señor empresario quedó tan impresionado con su testimonio de transformación, señor Rafael, con su historia de redención y con el trabajo comunitario que, según nos informaron, está usted comenzando a realizar ayudando a otras familias necesitadas del pueblo, que ha decidido financiar completamente ese proyecto social. Quiere ayudarle a expandir ese trabajo para alcanzar a más personas que necesitan ayuda, para convertirlo en algo grande que pueda cambiar vidas en toda la región. Rafael no podía hablar. Las palabras se habían atasado completamente en su garganta. Miró hacia el cielo azul e intenso, hacia las nubes blancas que flotaban lentamente sobre el paisaje árido del desierto, y susurró con voz temblorosa: «Gracias, Jesús. Gracias por nunca abandonarme. Gracias por darme no solo una segunda oportunidad, sino también las herramientas para hacer el bien, para ayudar a otros, para multiplicar los milagros». Los años pasaron volando como pájaros en vuelo libre. Rafael cumplió cada una de las promesas que había hecho aquella noche cuando se encontró con Jesús en el camino oscuro. Se convirtió en un hombre de fe inquebrantable, de carácter sólido como roca, de corazón generoso y lleno de amor. El proyecto social que inició creció más allá de sus sueños más ambiciosos, ayudando no solo a ancianos necesitados, sino también a familias completas que vivían en la pobreza extrema, a niños que necesitaban educación, a jóvenes que necesitaban oportunidades para salir adelante. Rafael se convirtió en un predicador laico, viajando por todos los pueblos cercanos y lejanos, compartiendo su testimonio de transformación, contando una y otra vez la historia de cómo Jesús lo encontró cuando estaba completamente perdido, de cómo el amor de una madre puede mover el cielo entero, de cómo nunca es demasiado tarde para cambiar si hay arrepentimiento verdadero en el corazón. Doña María vivió sus últimos años rodeada de amor, de comodidad, de respeto y de la alegría más profunda que un ser humano puede experimentar. La alegría de ver a un hijo perdido regresar al camino correcto. La alegría de ver oraciones respondidas. La alegría de ver milagros hechos realidad. Cuando finalmente llegó el momento de su partida hacia la casa del Padre Celestial, a la edad de 72 años, fue despedida en una iglesia completamente llena de personas, cuyas vidas había tocado directa o indirectamente. Rafael sostuvo su mano arrugada y querida hasta el último aliento, susurrándole al oído con voz quebrada por la emoción: «Gracias, madre. Gracias por nunca rendirte conmigo. Gracias por enseñarme lo que significa el amor verdadero e incondicional. Hasta pronto en el cielo, donde volveremos a encontrarnos para nunca más separarnos». La lápida de Doña María tiene una inscripción que Rafael eligió personalmente después de mucha oración y reflexión. Aquí descansa una mujer verdaderamente rica en fe, que nunca dejó de amar incluso cuando no era correspondida, que nunca dejó de orar incluso cuando parecía que sus oraciones no eran escuchadas, que nunca dejó de creer en los milagros de Dios incluso cuando todo parecía imposible. Rafael continúa hasta el día de hoy honrando la memoria de su madre de todas las maneras posibles. Sigue trabajando en el proyecto social que ahora lleva el nombre de Doña María. Sigue ayudando a personas necesitadas.
Sigue compartiendo su testimonio con todos los que quieren escucharlo. Sigue siendo un ejemplo viviente de que la transformación es posible, de que los milagros existen, de que el amor puede vencer cualquier oscuridad. Cada vez que cuenta su historia, termina siempre con las mismas palabras poderosas y llenas de convicción. Si usted está viendo este video y maltrata a sus padres, si tiene vergüenza de ellos porque son pobres, humildes o sencillos, si los ha herido con palabras crueles o con acciones violentas, yo le digo con toda la autoridad de quien ha vivido esa experiencia, deténgase ahora mismo antes de que sea demasiado tarde y tenga que lamentar lo irreparable. No espere a que Jesús tenga que aparecerse ante usted como lo hizo conmigo para darse cuenta de la verdad. Valore a sus padres mientras todavía están vivos, mientras todavía pueden escuchar sus palabras de amor, mientras todavía pueden sentir sus abrazos sinceros. Hónrelos, ámalos, cuídelos. Trátelos con el respeto y la dignidad que merecen, porque cuando ellos partan de este mundo, no habrá cantidad de dinero que pueda traerlos de vuelta. No habrá poder humano que pueda darle una oportunidad más de decirles cuánto los ama, y usted cargará el peso terrible del arrepentimiento durante todos los días que le queden de vida. Esta ha sido la historia real y verdadera de Rafael y de Doña María. Una historia de sufrimiento profundo y de transformación milagrosa. Una historia de fe inquebrantable y de amor maternal que nunca se rinde. Una historia que demuestra sin lugar a dudas que Jesús está siempre listo para dar una segunda oportunidad a aquellos que se arrepienten con sinceridad y que desean cambiar de verdad. Si esta historia ha tocado su corazón, si ha despertado algo dentro de usted, le invitamos a dejar en los comentarios una palabra sobre Dios, una oración, un testimonio de fe. Cuéntenos cómo Dios ha actuado en su vida, cómo esta historia ha impactado su manera de ver las cosas. Comparta con nosotros y ayude a fortalecer esta cadena de fe y esperanza que estamos construyendo juntos. No olvide suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video y compartir este mensaje con todas las personas que usted sabe que necesitan escucharlo, porque su participación activa nos ayuda a llevar la palabra de Dios a más corazones necesitados, a más almas que buscan esperanza en medio de la oscuridad. Que Dios Todopoderoso los bendiga a ustedes y a todas sus familias de manera abundante y generosa. Hasta el próximo video.